1, estamos en el aire. Buenas noches, estimados, bienvenidos todos. Vamos a estudiar el libro de Juan. Juan, evidentemente, es un libro gnóstico, pero es un libro que contiene mucha Kabbalah. Vamos a revisarlo porque es importante. Versión código real, también habrá. Desde un principio era Dabar de Elohim, y aquel Dabar estaba siempre ante Elohim. Y el Dabar ya existía, era la expresión misma de Elohim. Este existía en un principio ante Elohim. 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin ella, nada de lo que fue ha sido hecho. Entonces, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no permanecieron contra él. 6. Hubo un hombre enviado de Elohim, llamado Yohanan. Este vino como testigo para que diera testimonio de la luz, a fin que todos tuvieran una fe obediente por medio de él. No era él la luz, sino para que diera testimonio de la luz. La luz verdadera que alumbra a todo hombre cuando nace en esta edad presente. Estaba ya en el mundo, y teniendo en cuenta a él fue hecho el mundo, pero el mundo no le conoció. A los de su propio oficio vino, pero ellos no le aceptaron. Mas a todos los que le aceptaron, a los que creen en su autoridad, les dio derecho de ser llamados jueces y sacerdotes de Elohim, los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Elohim. Y lo que el Eterno tenía en su mente se hizo carne, y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como la del único en su clase del Padre, lleno de Gesed y Emet. Yohanan testifica de él, y ha proclamado: este era del que dijo: el que viene atrás de mí ha venido a ser antes que yo, pues era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos Gesed a cambio de Gesed. 17, sí. Pues la Torá fue dada por intermedio de Moshe. La bondad y la verdad vinieron reveladas en toda su fuerza por medio de Yeshua HaMashiach. A Elohim nadie la ha visto nunca. El juez único de su clase, que está en el seno del Padre, Él lo reveló. Y esta es el edut de Yohanan, cuando los judeanos le enviaron a él desde Jerusalén una comitiva de sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿quién eres tú para hacer lo que tú haces? Y no se negó a responder, sino confesó: yo no soy el Mashiach. Y le preguntaron: ¿quién eres pues? Eliyahu. Y dijo: no lo soy. ¿Eres el profeta? Y respondió: no lo soy. Entonces dijeron: ¿quién eres pues? Para que demos una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: allanad el camino de Adonai, como dijo Isaías el profeta. Y los enviados eran los perushim, o sea, los fariseos, y le preguntaron diciéndole: ¿por qué pues has establecido una purificación en agua si tú no eres el profeta, tampoco eres Elías, y menos el Mashiach? Y Yohanan respondió: yo administro esta purificación en agua, mas entre vosotros hay uno que ha sido puesto en autoridad, que vosotros no conocéis. El que viene después de mí, de quien yo no soy digno de desatarle a correr su sandalia. Estas cosas sucedieron en Bet Anya, al otro lado del Jardín, donde Yohanan estaba administrando su purificación. 29. Al día siguiente ve a Yeshua, que viene hacia él y dice: Hinei, el cordero de Elohim, que arranca la raíz de la Yetzer. De la Yetzer hará del mundo. Interesante. Este es de quien yo dije: detrás de mí viene un varón, un Ish, que fue establecido y comisionado antes que yo, pues fue llamado primero que yo.
y yo no le conocía, así que más que para que fuera revelado a Israel. Por eso yo vine administrando la purificación en el agua. Y Yohanan dio una solemne declaración: he visto la presencia divina, Shekinah, que desciende del cielo como paloma, Yoná, y permaneció en él. Y yo no le conocía así, pero el que me autorizó a hacer la purificación me dijo: sobre el que veas que desciende la Shekinah, la presencia divina, y permanece sobre él, él es el que ha recibido la autoridad para hacer la purificación en la nube de gloria. Y yo he visto y he dado solemne declaración que este es el juez supremo que Elohim ha establecido para Israel. Al día siguiente, estando Yohanan y dos de sus estudiantes en su abogado, vio a Yeshua que pasaba por ahí y dijo: Giné, el cordero de Elohim que quita el Serará del mundo, tendencia al pecado. Y cuando sus dos talmidim lo oyeron decir esto, siguieron a Yeshua. Volviéndose entonces Yeshua y dándose cuenta que le seguía, les preguntó: ¿qué buscáis? Y ellos respondieron: Rabí, ¿dónde tienes tu yeshiva? ¿Ve? Interesante, ¿eh? ¿Dónde tienes tu casa de estudio? Le dice: vengan. Claro, pero acá no dice casa, acá dice yeshiva. Es otra cosa. Vengan y vean. Fueron pues y vieron dónde se reunían para enseñar la Torá. Y se quedaron con él aquel día, porque era ya como la hora 10. Uno de los que habían oído a Yohanan y habían seguido a Yeshua era Andrei, el hermano de Shimón Kefá. Y lo primero que hizo Andrei fue buscar hasta encontrar a su hermano Shimón. Y le dijo: hemos hallado al Mashiach, que traducido es: hemos hallado al rey de Hashem, para la redención final de Israel y del mundo. Interesante. Y lo llevó a Yeshua mirándolo fijamente, y Yeshua le dijo: tú eres Shimón ben Yohanan, tú serás llamado Keifa, que significa piedra. Al día siguiente le fue impuesta la necesidad de moverse hacia Galilea, y halla a Filipos, y Yeshua le dice: sigue. Y Filipos era de Bethsaida, la misma ciudad de Andrei y Kefá. Y lo primero que hizo Filipos fue buscar hasta encontrar a Natanael, y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moshe en la Torá, y de quien se hablan los Levín, a Yeshua ben Yosef, el de Nazaret. Y Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno acaso? Filipos dijo: ven y ve. Cuando Yeshua vio a Natanael que viene, dijo de él: Hineni, un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Y Natanael le dijo: ¿de dónde tú te conoces a mí? Respondiendo Yeshua le dijo: antes que te llamara Filipos, cuando estaba rezando Shaharit, debajo de la higuera, te vi. Le respondió Natanael: Rabí, tú eres el juez supremo de Elohim, tú eres el Melech de Israel. Respondiendo Yeshua le dijo: porque te dije debajo de la higuera te vi, crees, cosas mayores que esto tú verás. Y le dijo: de cierto os digo, veréis el cielo abierto, y los malachim de Elohim que ascienden y descienden sobre el Ben Adam. Entonces, vamos a conversar un poquito de eso. Recordemos que Juan es un libro gnóstico, no hay que perder eso de vista. Entonces, es un libro cargado de mucha cabra. La primera pregunta... Hay un grupo de gnósticos, las nombres de gnósticos. Claro, son gnósticos, hermano. Ahora, la pregunta que hay que hacer acá es la siguiente. Esta dabar, o esta palabra de Elohim, ¿qué es? ¿Es otro Dios? ¿Es un atributo de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? Hay que pensar siempre en eso. ¿Qué es la palabra de Dios? Sí. ¿Qué es la palabra de Dios? Porque fíjate que en el verso 1 dice dabar Elohim. En hebreo es dabar. Así es. Entonces, la pregunta: ¿qué es palabra de Dios? ¿O cómo tenemos que entender? Autoridad. 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 Ahora, recordemos que en Génesis Dios crea todo con 10 palabras, con 10 expresiones. Vayomer Elohim, y dijo Dios sea la luz. Vayomer Elohim, y hay animales, etc. Entonces, ¿qué cosa es la palabra? La acción que utiliza Dios para crear, para hacer. Ahora, cuando nos dice en el verso 1 que la palabra era divina, ¿cómo tenemos que entender eso? ¿Que la palabra es otro Dios? ¿O que la acción que Dios hace es algo divino? La acción. Es la acción. Claro, la acción. Pero ¿cómo entienden los hermanos cristianos? Que aparte de Dios el Padre, hay otro Dios llamado la palabra, y que ahí son dos dioses. Y
Dios encarnado. Claro, mal entendido. Mal entendido porque no entienden qué cosa es Dabar Elohim. ¿Qué es el bien? Porque cuando lo bautiza Juan, le hicieron una paloma, creo. Que todavía no llegamos a eso, estamos en el verso 1. Estamos en el verso 1. Fíjate que estamos en el verso 1. Ahora, dice, este existía en un principio ante Elohim. La pregunta es, ¿quién existía ante Dios? ¿Quién era ese que estaba en el principio? ¿O qué era lo que estaba en el principio? En el principio era la autoridad de Dios. Ahora la pregunta es... palabra, ¿no? Excelente. Y ahora la pregunta es, ¿qué pasa cuando nosotros juntamos las palabras hebreas? ¿Se cree o no se cree? Ahora repito. ¿Qué pasa cuando yo junto una ale, una bet y una ale? ¿Qué significa eso? Abba. No. Ale, bet, ale. Abba. Abba. Entonces, cuando el creador va a hacer la acción de crear las cosas, va a utilizar ¿qué cosa? La palabra. Pero la palabra ¿qué contiene? Letras hebreas. Y las letras hebreas se van a juntar y ¿qué van a crear? Cosas. Entonces la palabra es divina. Ahí sería emanación. Excelente. Son emanaciones que salen de la boca de Dios y cada letra hebrea está cargada de energía. El verbo es palabra también. Sí, Poder. pero más que verbo es palabra. Poder, ahí habría poder. Poder. Claro. El poder de la palabra que crea las cosas. Entonces la palabra es divina no porque sea un Dios, sino porque la palabra es el medio que utiliza Dios para crear, para hacer. Ahora, pregunta, ahí estaba el maestro de Nazaret ahí. No, porque eso se llama platonismo. La preexistencia de las almas se llama platonismo. Aquí solamente era la palabra Es la palabra de Dios. ejerciendo autoridad y poder. Excelente. La palabra que Dios dice, Abba, papá, Ima, mamá. ¿Cómo se dice, hermano Shalom? Perro en inglés. No, perdón, perro en hebreo. Caleb. ¿Cómo se dice, hermano, gato en hebreo? Gato. Sean los peces, Dag. Juntamos las letras hebreas y se empiezan a crear seres. Este programa se dice también. De aquí. Para crear el pan, ¿qué palabras se utilizan? Lej. Y así, o sea, la acción de crear cosas es juntar las palabras en hebreo y se van a empezar a crear. Trigo. Claro. Entonces la pregunta es, ¿la palabra de Dios es otro Dios? No. Es la acción de la creación. Así es. Bien. Fíjense que dice acá. Esta existía en un principio. ¿Qué existía en un principio? La palabra de Dios, la palabra emanada. 3. Dice... Claro. Ahora dice, en el 3. Todas las cosas fueron creadas por medio de la palabra. Y sin la palabra nada fue hecho. Claro, pues. Todo existe por la palabra de Dios. Así es. Dice creado de la Claro. Y por eso dicen de Barín de Deuteronomio, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de quién? De Adonai. Entonces, la palabra es la acción, no es otro ser. Pues, hermano, exacto. Mira acá en esto, se traduce en el hebreo Bereshit. Excelente. Esta edición es un midrash. Es Excelente. ejemplo literal, Excelente. destinado a afirmar la preexistencia de logos. Por ende, seguir la idea de la evolución y constituye una nueva creación. Fue una nueva creación. ¿Y cómo se dice logos en hebreo? Entonces aquí dice, da cuenta de una creación cosmológica, Logos es griego, ¿no? de una creación espiritual, otros conceptos significativos de Génesis 1. También se encuentra aquí vida, luz, oscuridad. En la antigüedad se trató de explicar en términos griegos. Ahí está, pues, ahí está. Entonces la palabra es una palabra creadora. Allá dicen. Claro. Vida. Ahora, fíjense que dice que
Fíjense lo que dice en el 4. En ella estaba la vida, o sea, la palabra, y la vida era la luz de los hombres. Pregunta, ¿la palabra de Dios cuando junta letras hebreas da o no da vida a otros seres? Claro, de hecho. Da. ¿Cómo se escribe, hermano Salón, da en hebreo? Dale. Y K final. Dajo, ¿no? Pero si nosotros juntamos Dalet, Aleph y K final, la pregunta es, aparece una criatura. Pescado. Si yo digo Caleb y juntamos las letras en hebreo, ¿aparece o no aparece un perro? Ah, es cuando es K. Claro. Y si yo digo, hermano, Adán, ¿qué es lo que entiendo? Si digo Adán con M de mamá, ¿qué estoy creando? Un hombre. Con M de mamá. Una generación. Una masa de gente. Ahí interviene la M final. Claro. Entonces la cuestión es cuando dice en ella estaba la vida, porque cuando tú emanas la palabra, formas las cosas. Entonces la pregunta es, ¿quién es el que está dando la palabra? Evidentemente el Eterno, no nadie. O sea, ahí al manifestar abajo, está hablando ya de una generación. De un conglomerado de gente. Claro, sino que los hermanos piensan que la palabra es Jesús, y acá no dice que la palabra es Jesús. En ningún momento dice que la palabra es Jesús. Seguimos revisando. Solamente aquí, bueno, habla de un midrash. Claro, este es un midrash. Ahora, añade, hermano, acá dice, en el 5, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque la palabra sale de ¿quién? De Dios. ¿Y la palabra de Dios puede ser mentira o no? No, ahí sí, no puede ser. No puede ser mentira. O sea, aquí estamos hablando del poder. De la emanación, de cómo se da el proceso de... Por ejemplo, hermano, mañana vamos a ver los 4 mundos. Hay un mundo llamado Atzilut, otro mundo llamado Yetzirah, otro mundo llamado Briah, y hay uno más que vamos a mencionar. Cuando hablamos de Atzilut, hablamos de lo que es las ideas. Cuando bajamos a Yetzirah, le damos forma. Y cuando hablamos de Briah, ya se le va dando más forma. Entonces, estamos hablando cómo la palabra del mundo de las ideas se comienza a materializar en el mundo físico. Entonces, ¿qué significa? Que cuando Dios crea todo, parte Dios de un plano. Y esa idea, esa palabra, va bajando y bajando hasta que se materializa. Pero recuerden, acá no dice que la palabra es Jesús, seguimos en el versículo 4. No. Jesús no tiene nada que ver acá. No hay nada. No hay nada de eso. Solamente aquí habla de luz y de oscuridad. Exacto, y nos habla de la palabra de maná. Ahora, fíjense que recién habla del 6, claro. Hubo un hombre enviado por Elohim llamado Yohanan. Este fue un testigo para que diera testimonio de la luz. Fíjense, no dice testimonio de Jesús, no. Testimonio de la luz. ¿Cómo se dice luz en hebreo? Or. Pero la pregunta aquí sería, ¿y dónde está la luz? En la palabra de Dios. ¿Y la palabra de quién viene? De Adonai. Así es, del Rey de los Ejércitos. Así es, dice. A fin de que todos tuviéramos fe obediente por medio de la palabra. Claro, por medio de la Torah, pues, la palabra que ya está escrita en este momento que Yohanan está hablando. Se va entendiendo. No era Juan la luz, no, sino él dio testimonio de la luz. O sea que la luz no es Juan. Juan da testimonio de la palabra de Dios, la palabra creadora, la palabra en acción. Dice el 9. La luz verdadera alumbra a todo hombre cuando nace de edad presente. Pregunta, ¿cuándo la luz verdadera alumbrará a un hombre? ¿En qué momento la luz alumbra al hombre? Cuando llega el conocimiento de la luz. Sería la luz interna, para que brille, pues. Porque si no está en oscuridad. Claro. Completamente de acuerdo. Dice, estaba ya en el mundo y teniéndole en cuenta, a él fue hecho el mundo, pero el mundo no le conoció. Pregunta, ¿a quién no conoció el mundo? ¿A Jesús o a la palabra? A la palabra, ¿qué? Ellos lo leían en la sinagoga, así todos los Shabbat. No entendían la palabra de Dios, en el sentido que esta es una palabra a nivel son, a nivel cabo. Ahora viene el 11. A los de su propio oficio vino, pero ellos no la aceptaron. Pregunta, si en el versículo anterior nos habla de
de la palabra que estaba en el mundo, y en el 9 nos habla de que la luz alumbra al hombre. La pregunta es, ¿quién vino a los de su propio oficio y ellos no le aceptaron? Fíjense, todavía no nos habla de Jesús, acá no nos habla de Jesús. Entonces viene la pregunta, ¿quién vino a los de su propio pueblo o oficio y ellos no le aceptaron? Mejor dicho, en otras palabras sería que encerraron para que no conozcan el verdadero de los palabras. O sea, sería la misma palabra. Juan. Claro. Fíjense, hermano, porque en el verso 11 Eso. dice, el que vino a los de su propio oficio, ellos no le aceptaron. Pregunta, ¿quién vino a la gente de su propio oficio, pero ellos no le aceptaron? Ahí sería Eso eran los coanes. vino con la Torah. No, pero fíjense, hermano, de que en el verso 10, 9, 8, 7, no nos habla de Jesús, pero de Yeshua. Fíjense que desde el 6 nos habla de Juan, y dice que Juan es testigo. 8, Juan no es la luz. Y no lo soy, si lo soy no recibe. Entonces la pregunta es, ¿quién es el que vino? Es Juan. ¿Y Juan qué oficio tenía? Maestro. Por eso ellos no le aceptaron a Juan. Claro. Está hablando del propio Juan. Está hablando de Juan, Del claro. propio Juan. Claro, Sí, sí. sí, Por eso los hermanos dicen Jesús, pero falso. No. Porque el verso anterior y el anterior no habla de nada del maestro. Ahora dice 2. Mas a todos los que le aceptaron, a los que creen en su autoridad, les dio derecho de ser llamados jueces. Claro, a lo que lo quitaron como al Señor. Pero acá nada tiene que ver Jesús. A ver, ¿en qué versículo aparece Jesús ahí? No hay. No, quiere decir acá, quiere decir, como dicen en la internet, que lo escucharon al Señor, le dan derecho de convertirse en Dios. No, pero no respondemos a la pregunta. La pregunta es puntual. ¿En qué parte dice que está hablando de Jesús acá en esto? No hay. Entonces, si no dice, no podemos asumir. Porque está, o sea, lo que se bautizaron, pues. Ah, muy bien. A todos los que aceptaron el mensaje de Juan, esa Torah que daba él, a los que creyeron en su autoridad, les dieron el derecho a ser llamados jueces y sacerdotes de Dios. Porque ellos comenzaron a aceptar el bautismo, la inversión de arrepentimiento. Ahora que los quema, igualita no. Pero en el 13 dice que Quema ahí igualita. en el 13 dice que no nacieron de sangre ni de voluntad carnal, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, ahí viene lo que podríamos, se puede decir, hicieron rectificación. Excelente, hicieron tijú. Claro. Así es, aquellos recaudadores, prostitutas y gente del templo que aceptó el agua, porque recuerden, en la Cábala se dice que cuando entras una Mijibé, y esto lo dice Albert Gopland, Claro. sale de ti Masiquín, Amalequín, Refaín y una clasificación más, o sea que sale del hombre todo este tipo de energía. ¿Quiénes son los Amalequín? Los Amalequín vienen de Amalek, lo destructivo. ¿Quiénes son los Refaín? O sea, sale energía de la otra frecuencia. Entonces, esto, como dice usted, hermano, no nacen de voluntad de carne, sino porque el Eterno les da el don del arrepentimiento. Por eso ya es que ahí es prácticamente donde se convierten ellos a llevar una vida. Excelente. A llevar una vida. En una vida de santidad. Ah, ahora dice 14. Y los que el Eterno tenía en su mente se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria. Gloria como del único en clase del Padre, lleno de Gesed y Emet. La pregunta es, ¿qué es lo que el Eterno tiene en su mente? ¿A qué clase de gente tiene el Eterno en su mente? A lo que realmente hace, se rectifica, porque él ve el corazón del ser humano, a los humillados, conflictos, pero no la parte fértil, sino la parte a los humildes. ¿Y cómo se le llama a ellos en hebreo? Los santos. Pero aquí vamos acá voy a tocar un tema. El tema es el Salmo 24, Ya. donde dice: ¿quién entra al monte santo? El de mano limpia y corazón limpio. O sea, ¿qué cosa está diciendo? Corazón limpio, arrepentido. Rectificando, es decir, manos limpias, no llenas de sangre. Ya. Porque ya se arrepintió. Se arrepintió de sus pecados. Así es. Entonces es interesante ver que la palabra se hace carne en el momento en que los hombres comienzan a retornar en Teshuvá.
Ahora, entramos a lo que es el 15. Dice, Juan testifica de él, que ha proclamado, este era del que dijo, el que viene atrás de mí ha venido a ser antes que yo, pues era primero que yo. Eminentemente acá Juan se está hablando ya del maestro. Eminentemente sí, en el 15. Porque la pregunta es, claro, A este me refería cuando dije, el que viene detrás de mí, sí, ahí sí. se ha puesto delante de mí. Sí, O sí. sea, que yo. La pregunta es, ¿en qué momento? Pero existía antes de digo, aquí sí yo podría decir que ya es un agregado. Sí, podría ser, porque en primer lugar, Juan es mayor que Jesús. En nacimiento. claro, no puede. Nace primero. Sí, Claro, sí. entonces Y no eso puede ser ahora, mayor en espiritual. En autoridad. En autoridad. Pero no es que. Y conocimiento. No, pero aquí está hablando de persistencia. Ahí está mal. Claro, Entonces, aquí por está eso hablando es de- platonismo. Claro. Es el platonismo. Ya, entonces, desde el punto de vista, cuando yo digo porque existía antes que yo, o sea, está hablando de algo, una persistencia. Una persistencia platónica. Y eso no puede, no existe. No. Así. Entonces, ¿cómo habría que entender Eso ya habían sido griegos. Claro. Entonces, ¿cómo habría que entender eso de que existía antes que yo? Existía en la voluntad del Padre. Esa es otra cosa. Bueno, eso ya Esa es otra cosa. es otro nivel, ¿no? Así es. 16, miren, porque en su, Sí, sí, claro. claro, miren, porque en su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Claro, Sí, sí. pero la pregunta es, ¿de quién tomamos gracia sobre gracia? Del Padre. Padre, que en su plenitud, en su esplendor, tomamos gracia sobre gracia. Porque Dios es un Dios de gracia, o dime, ¿es un Dios de desgracia acaso? No, gracias. Gracia. De gracia, misericordia. Pero, Con Adán y Eva tuvo gracia al degollar a los animales para que se vistan con ropa, esa es gracia. Sí, claro. Claro, Los enseñó, ¿no? ya. por supuesto. A vestirse, cubrirse. Claro, Tuvo vergüenza, dicen, ¿no? tuvo vergüenza. Claro. Ahora, fíjense que dice en el 17, pues la Torá fue dada por intermedio de Moisés. Esa parte que dice pero no existe, ojo, ese pero no existe en el griego. ¿Cómo es el texto? La Torá fue dada por medio de Moisés, coma, la verdad fue revelada en toda su fuerza por medio de Yeshua. Ahí te No. das piso en tu mano. No, pero fíjate que ahí es interesante, dice, la Torá fue dada por Moisés, ¿correcto? Sí, en el Sinaí. La bondad y la verdad fueron reveladas en toda su fuerza por medio de Yeshua. La pregunta es, ¿por qué Yeshua va a revelar toda esa... No, pero la pregunta es, ¿qué hace Yeshua para que revele esa gracia y esa verdad? Porque tiene que hacer algo. Eso no es automático. ¿Qué hace Yeshua para revelar la gracia y la verdad de Dios? Quiere decir que por medio de la salvación. No responde a la pregunta. La pregunta es, ¿qué hace Jesús o Yeshua para que sea revelada la verdad y la bondad? Acá tenemos que ver los dos. Si la ley, si la Torah o la ley para castigar al hombre, la ley para castigar al hombre por el delito cometido. Sí. Pero la Torah, la instrucción, él se guió a la instrucción de la Torah. Entonces, si está sometido a la instrucción de la Torah, entonces el maestro de Nazaret tenía que seguir exactamente para alcanzar, para bajar. Hacer descender el reino de los cielos al corazón del hombre. Claro, la Gesed, ¿no? La bondad. La bondad. Así es. Entonces, el trabajo del Mesías, Ahí está más que Moisés, ¿ah? Tiene Yeshua. claro, porque fíjense que Moisés, A ver, pero no es más. Porque si, no es más, porque imagínate, si no hubiese sido por la Torah, nada Moisés, entonces el maestro no hubiese hecho sí, nada. claro, su base es la Torá. No podemos ni Comparar. comparar. No se puede No comparar. hay comparación. No. Porque si no hubiese sido por esa Torah, el maestro tampoco hubiese. Sí, no hubiera sido nada. O sea, si estamos diciendo lo contrario, entonces estamos diciendo que O sea, el maestro que de fue Nazaret es iluminado. Dios. Eso está bien. Yeshua fue iluminado. Ahora sí le da el clavo. O sea que para que Yeshua haga descender la gracia y la verdad, Yeshua tuvo que ser iluminado. Ya, pero la pregunta es, ¿cuáles son los pasos para la iluminación? Eso es lo que dice toda persona. Claro. ¿Qué hace un hombre para ser un iluminado delante de Dios? Para alcanzar esa gracia y esa verdad.
guardar sus mandamientos. Ya, muy bien, guardar sus mandamientos. Ser humilde. Ser humilde, excelente. ¿Qué Obediente. más? Obediente, ¿qué más? Su nivel espiritual, ¿cómo tiene que estar? Alto, bajo. Enseñar. ¿Enseñar qué cosa? La Torah, muy bien. ¿Ves? Estamos Un citando nivel elevado. un nivel elevado de conciencia. conciencia, de conciencia alta, Claro. como los profetas. Muy bien. Sobre todo él muestra acá humildad. Humildad, ya lo dijimos. Ya. Claro. Entonces, la elevación espiritual que tuvo Yeshua, pregunta, ¿la alcanzó de gratis o tuvo que hacer todo su vida No, un trabajo tiene que ser espiritual? mérito, pues. Tiene que ser mérito. Son los méritos. Tienes que guardar todos los Aquí más que mérito. guardar los mandamientos, no tratarse de. Aquí más que Entonces, mérito, obediente. ahí da. Pero ¿quién le enseñó esa obediencia? Alguien se la tiene que haber enseñado en su casa. Aquí. Muy bien, ¿y cómo se llama el papá de Yeshua? Joseph. Joseph, Asadik, José el Justo. Claro. Entonces Joseph, José tenía que haber aprendido de Dios. por supuesto, José aprende de un rabino, Moisés, etc. O sea, el tema es que para que Jesús o Yeshua alcance esta iluminación, él tuvo que desarrollar aspectos espirituales altos, guardar la Torah de una manera muy elevada. O sea, vemos Sí, ese aspecto es mucho más Por eso, humilde. por eso que él habla de gracia. Si la gracia de Dios está con el hombre, entonces, ¿qué tiene que someterse? a la Torah, A la Torah. totalmente, ¿No? completamente, Claro. completamente. Sí, porque si no está sometido a la Torah, entonces no puede. Si no guarda la Torah, No, imposible, no hay- imposible, que- imposible, no podría hacerlo. ¿no? ¿Cómo puede bajar las emanaciones? Imposible, no puede bajar. Por ejemplo, ¿por qué Josué en el libro de Jueces le dijo al sol detente y el sol se detuvo? Preguntémonos, ¿solamente porque dijo detente? En el escalón. Ya, pero la pregunta es solamente porque dijo detente o qué hubo atrás de ese detente para que se detenga el sol. Una fe. Ya, aparte de una fe, su nivel espiritual de Josué ¿cómo Estaba elevado. Estaba elevado. Pero otra cosa que también José también usa dientes hebreas. Excelente. Esa es la cosa. Hizo cábala, hizo cábala, ¿Viste? por eso, o sea, entonces, el único que puede decir al sol detente o muévete es una persona muy elevada en la cábala, porque esa persona elevada en la cábala puede juntar las letras hebreas y hacer las emanaciones que hemos visto acá en el capítulo 1. En el principio era la palabra. ¿Cuál palabra? La que sale de la boca de Dios. Y la palabra estaba con Dios, sí, porque de él sale. Y la palabra era divina. ¿Por qué? Porque esa palabra crea letras hebreas y eso crea seres, animales, plantas y todo lo que existe. Todos los seres. Todos los seres. Bien, continuamos. A Hashem, a Hashem nadie le ha visto nunca. El juez único de su clase está en el seno del Padre. Él lo reveló. A Dios nadie le ha visto nunca jamás. ¿Por qué no se le puede ver a Dios? Porque no tiene cara, pues es espíritu. Al espíritu tú no lo puedes ver. Pero, ¿quién es el que lo ha revelado en toda su plenitud al Padre? ¿Cómo se llama el nombre de ese rabino, ese sabio, que reveló al Padre en toda su plenitud? Yeshua. Yeshua el cabalista, evidentemente. Claro. Claro, ¿qué profeta vio al Padre Eterno? ¿Cómo? ¿Qué profeta vio al Padre Eterno? ¿Qué profeta vio cara a cara? Moisés. Moisés. Pero ¿quién lo reveló en toda su dimensión como cabalista? No, claro, Moisés habló cara a cara, sí, está muy bien, pero la pregunta es, ¿quién lo reveló en toda su plenitud a Dios? Yeshua. Yeshua, el cabalista. Máximo. Sí. Y acá dice en el diccionario, y este es el mensaje de Juan. Cuando los judíos enviaron a él de Jerusalén una comitiva de sacerdotes para preguntarle, ¿quién eres tú? La pregunta es, ¿por qué hacer la pregunta, ¿quién eres tú? ¿Qué implica cuando un hombre se mira al espejo y se pregunta, ¿quién soy yo? ¿Qué está definiendo? Está haciéndose una introspección. Kiata. Excelente. Hebreo sería Kiata. Lo que dice el hermano Juan es importante. La pregunta, ¿quién eres tú? ¿Qué quiere revelar? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo y para dónde voy? Tu identidad. Entonces a Juan le pregunta, ¿cuál es tu identidad? ¿Y por qué sumerges a la gente en agua? Esa es la pregunta. Bien franco hablando, yo no soy el Cristo, dice acá. No, Mashiach. O sea, Yo no soy el Mashiach. Ahora, Juan niega a ser el Mesías. Claro. está Entonces, diciendo la verdad. claro. No, pero- Entonces la pregunta es,
Recuerden que antes de que venga el Mesías, tiene que venir Elías. Pero, ojo, A ver. ojo. Acá él dice, entonces, ¿eres tú el Elías? Él dijo, no, no lo soy. Ahí está escrito. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Entonces viene la pregunta, hermano. ¿Por qué le preguntan a Juan si era Elías? ¿Creían o no que era la reencarnación? Claro. Están convencidos. Ya están convencidos. Están convencidos que era la reencarnación de Elías. Claro, de Elías. Pero él no era reencarnado. No, Elías. él lo niega, acá dice, no Claro. soy. Él lo niega, dice, no, yo no soy. Lo que pasa es que tenía el carácter. Tenía el carácter, tenía la profesión, el oficio de Elías. Claro, creo que Elías porque Juan murió decapitado y Elías tenía que ser decapitado, ¿no? Por eso, ¿no? Claro, pero ten en cuenta de que acá Juan, Parecido, sí, se parece al ministerio, pero no es la misma persona. No, pero hay una cosa. El ministerio de Juan es de coraje, Sí, de Elías también. también. Pero no es que muera decapitado ni nada, No, es de Elías. eso no, Elías es llevado a otra dimensión. A otra dimensión. Aquí él sí es Juan es asesinado. es asesinado. Sí, sí, sí. ¿Ya? Pero nosotros tenemos que ver el punto, qué cosa es lo que está diciendo. Elías es arrebatado. Claro. No, en hebreo dice la palabra alá, o sea, es levantado. Es levantado, no arrebatado, porque No Dios, es cum. claro, pero no es arrebatado. Cum entonces. Claro, porque no puede ser arrebatado porque Dios no es choro para estar robando gente. Pero eso habla no es- por acá. no es- No, pero ese está traducido para decir al rato. Hermano, no En es- hebreo, no tú es sabes. arrebatado, porque lo que arrebata son. Salmos 1.4. Claro. A los malvados los arrebata el viento. No, Claro, Dios no puede pues hacer un pecado. Claro. Claro, Así. no calza esa palabra. Así que, pero él dice, yo no soy. Ahora, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué dijo no soy el Mashiach? Juan. ¿Por qué negó ser el Mesías? ¿Por qué negó a ser el Mashiach? Ya sabía. No, pero el hermano Juan dice ya, él sabía que no era, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito? El propósito de decir yo no soy el Mashiach. ¿Era líder político? No, ¿qué? No era líder político. Porque el Mesías tiene que ser un rey con corona, ojo, Claro. no perdamos de vista eso. ¿Te das cuenta? Entonces, si no, él dice, no, yo no soy líder político, yo soy un hombre. él es Jesús. Claro. Claro, ahora, el que viene, cuando ya viene el Mashiach, o sea, ahí sí, cuando viene Yeshua sí, dice, soy el Mashiach, y es, al final, ¿cómo lo declara? El reino. Le ponen un letrero en la cabeza a Tahua Mashiach, este es el rey de los judíos. Claro, Sí. pero acá tenemos que ver nosotros. Pero, ¿vino con espada? ¿O qué espada? ¿Qué nivel de espada? Claro. ¿Por qué tipo de espada? ¿Qué tipo de espada trae? Para la población. ¿Qué dice Rubén? A ver, ¿qué tipo de espada trajo Jesús o Yeshua? Trajo una espada, definitivamente. Sí usó una espada. Pregunta qué tipo de espada. Palabra de Dios. La espada de la Torah. Ese Ese es el espada que ese se es usa. ese es el espada que Ese es el trajo, el amor. La Torah tiene que, claro, declarar con la palabra. Trajo la espada del amor, de la fe, de la esperanza. Una libertad interior. Una libertad interna del ser humano. O sea, estamos hablando no de ir a matar al enemigo, no con una espada para destrozar a un ser Se humano. habla de su boca entonces, la palabra. La Porque palabra otra vez al punto. Con la palabra se puede matar o no. también, Sí. Con la palabra se puede dar vida o no. claro, se destruye. Entonces, ¿cuál es el arma más peligrosa que puede tener un ser humano? ¿Un arma, una espada, una metralleta o la palabra? La palabra. La palabra. Puede ser bien usada, puede ser mal usada. Ahora, fíjense que en el 23 Juan hace una declaración escénica. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Preparad el camino a Hashem, como lo dijo Isaías el profeta. Pregunta, ¿quiénes hicieron esta declaración en la época macabea? Los escénicos. Y la pregunta es, si Juan está haciendo esta declaración, Juan es en serio. a eso quiero llegar, pues. Juan, Los que sí. hicieran esta declaración, vamos al desierto y prepara camino al Señor. ¿Cuál fue la primera secta que hizo esa declaración de fe? No fueron los fariseos, no fueron los saduceos, no fueron los helenistas, no fueron los celotas, no fueron los escribanos, los judíos de Elefantina, solamente los cristianos.
Es un escenio. Este Juan es un escenio, convicto y confeso. Ahora, la gente puede decir, no es un escenio, porque los esenios vivían, ¿cómo se dice? Claro, vivían y se aislaban en Qumran. Pero este también vive en el desierto. Exacto, o sea, este Juan es una persona que está en el desierto y la gente, o sea, Juan no le toca a la gente se convierte a Cristo, no. La gente lo busca a Juan, ¿a dónde? Al desierto. Y la pregunta es, ¿él tiene la libertad o no de purificar a la gente? Ahora viene otra pregunta. Los que bajan al agua, fíjense lo que va a decir, los que bajan al agua, ¿podrían haber cometido o no un pecado? ¿Por qué no? Claro, hablamos de seres humanos. Seres hombres. Son seres humanos. Claro. Ahora, Entonces, pero vamos a la parte, ahí vamos a la parte celeste. Si el agua significa protección, entonces, y limpieza, entonces, una persona que bajaba al agua, ¿cómo salía? completamente purificado. Mejor. Claro, renovado. O sea, un nuevo ser. Totalmente renovado. Cuando uno se ducha, ¿cómo se siente? Porque el agua Tiene que el bautismo algo. no, pero no como bautizo como tal, sino como rito de purificación. Porque fíjate que acá, eso es una purificación. Claro, pero no es un bautismo para que sea parte de una religión, no. Es una inmersión para que se purifique de los pecados. Ahora les hago otra pregunta. Era un símbolo. Un símbolo. Y otro, los que se meten en el agua, ¿se vuelven o no se vuelven miembros de esa nueva comunidad? ¿Qué dice Hechos de los Apóstoles capítulo 2? ¿Qué le dice Pedro a la gente? Ustedes mataron a Yeshua el Nazareno. Hermano, ¿qué hemos de hacer entonces? Escapen de esta perversa generación, bajen a las aguas y sean sumergidos en la autoridad de Yeshua. Entonces, la pregunta es, cuando bajas al agua no solo es para purificación, no solamente es para el tema de pecado, es algo más importante. Cuando bajas a las aguas formas parte de la secta del movimiento de esa raíz. Entonces la pregunta es, ¿todos los que se sumergían por Juan se van a convertir o no en discípulos de Juan? Claro, de hecho, eran todos. Todos los que están bajando de Juan están aceptando que él es su maestro. Todos. Y aquí también está viendo que el maestro también su discípulo. Jesús y Yeshua también Aunque fueron los discípulos. ancianos se indignaron por favor. Entonces la pregunta que hace el hermano Juan, entonces Jesús tuvo no maestros. Claro. En su casa, José. En la yeshiva, su rabino. Y ahora cuando ya es un adulto, ¿quién es su maestro? Juan. ¿Y Juan qué cosa es? Es un discípulo. Eminentemente es un discípulo. ¿Dónde está? Pero ¿cómo encuentra a Juan y Yeshua para hacerle entender que es mayor que yo? Buena pregunta, hermano. ¿Cómo Juan va a conocer que Yeshua va a ser mayor que él? Por el nivel de espiritual, por el nivel de elevación. Por eso dice, yo iba bajando una paloma, la pregunta realmente es una paloma. Debe bajar la Shekinah, la presencia de Dios, toda la potencia, pero no se puede ver el espíritu. No se ve. Siente la presencia de Dios como envuelve a Yeshua, y Yeshua ya deja de ser un simple carpintero y se convierte en un sabio. Porque la presencia de Dios comienza a habitar en él. Como un vaso que tú le echas ese vaso agua limpia. ¿Qué vas a mirar? Apariencia. Eso es. Así es. Por eso él dice, el que viene después de mí, yo no soy digno de desatarle a correr sus sandalias. ¿Por qué razón? Porque Yeshua habría sido no comisionado para una misión más elevada. El Mesías es un rey. No es otra cosa más que eso. Bien. Ahora, en el 29. ¿Por qué dice Juan, he aquí el Cordero de Dios que arranca la raíz de la inclinación del mal del pecado? La pregunta es porque realmente Jesús es un carnero que dice, ven, ven. Por eso,
En verdad es un cordero, es un carnero, un animalito de 4 patas. No. ¿O qué significa ser cordero? Pues ahí está, hay que leerlo. Pero ¿qué significa ser un cordero de Dios? ¿Por qué? Porque era un ser obediente. Humilde. ¿Qué más? ¿Qué más tiene el carnero? Manso. ¿Qué más tiene el carnero? Es un animal manso. Indefenso, ¿no? Indefenso. Aunque a veces Aunque es puede tu chiquita. Pero otra cosa que te digo es, el carnero cuando se mata, el carnero no grita, no va. Ah, ya ves, muerta de grito. Así es. Entonces fíjense que cuando dice Cordero de Dios no significa un animal, sino solamente el Cordero de Dios significa ser un hombre que es manso, humilde, obediente, sumiso. ¿Y por qué dice que quita el pecado del mundo? Porque tiene poder mágico, no, porque te va a enseñar Torah, te va a llevar a la obediencia a la palabra de Dios. Y las enseñanzas de Yeshua son lo que van a sacar el mal de ti. Ya que los hermanos piensan que el metro es como un talismán que quita el pecado del mundo. Muy mal entendido. Realmente, en esa parte, cuando dicen el cordero, piensa que es un animal. Es un animalito con 4 patas. Sí. Aparte de ello, piensa lo siguiente, ¿no? Que la sangre del cordero tiene poder. Muy mal entendido. Pecado. Muy mal entendido. No es así. Eso es paganismo. Paganismo puro. Entonces, lo que tiene poder es cuando guarda lo que dice, lo que impone, los mandamientos. Eso tiene poder, autoridad. Y cuando dice la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, limpia todo pecado, ¿por qué está diciendo eso? ¿Por qué? La pregunta es, derramó la sangre. no, pero es que eso no tiene nada que ver. Se entiende que en el Nuevo Testamento hay teología. La primera teología que hay es de la sangre, pero la pregunta es, ¿en qué parte el pueblo de Israel adoraba la sangre? ¿En qué parte el pueblo de Israel decía, con esta sangre me protejo? Pregunta, voy más profundo. Cuando Moisés ordena la salida del pueblo de Egipto, cuando dice pongan la sangre, fíjense, analicen, cuando dice pinten los marcos de la puerta, fíjense, para que cuando venga el ángel de la muerte vea la marca y salte encima de la casa, es porque la sangre del cordero tiene poder. No, el cordero es un animal, papacito. No murió en ese rito. Pero viene la pregunta. Está utilizando la simbología. Ahora sí, y viene más. ¿El cordero era o no era adorado por los egipcios? Claro. Y por supuesto. Entonces, es un dios egipcio. Entonces, ¿por qué Adonai manda a matar al cordero? Es como diciendo a los egipcios, mira cómo muere tu Dios. Y con la sangre de ese tu Dios va a pintar mi puerta. ¿Qué está haciendo Dios al Dios de los egipcios? Los está humillando. ¿Te das cuenta? Entonces la sangre no tiene poder. El que tiene poder es el Padre Celestial. Y esa sangre que pinta la casa no tiene poder tampoco. Es solamente un símbolo que significa el Dios verdadero ha derrotado a los dioses de Egipto. Por eso que Por eso repito y repito. el río era un dios. Claro, el Yahvé era un Dios. Claro, el mismo era adorado como un Dios. Sino que los hermanos piensan, hermano Juan, que la sangre tiene poder. La sangre no tiene poder. Lo que tiene poder es la palabra. Excelente. La palabra de Dios. La palabra de la Torah tiene poder. Eso tiene poder. Ahora, cuando tú, acá por ejemplo en el Deuteronomio 28, dice, si oyeras atentamente la voz de tu Dios para poner por obra. Poner por obra. ¿No? Entonces cuando pones por obra sus mandamientos, guardas sus mandamientos, ¿qué dice? Serás bendito. Excelente, te viene la bendición. Donde sea, donde te encuentres. Cuando vamos a números 22.6, ¿qué dice? La bendición de quién? Del Eterno. Totalmente. Entonces, ¿por qué? Ahora, ¿por qué? Por obediencia a la palabra. Excelente. No, Entonces, cuando usted me pregunta, hermano, que hay un versículo que dice que la sangre tiene poder, hay que entender que ese versículo ya tiene pensamiento greco-romano.
Bien. Pero es un pensamiento grecorromano. Bien, bien. Entonces nos habíamos quedado ahí. Entonces fíjense que cuando dice Cordero de Dios no significa un animalito. Solamente es un ser humano que es tranquilo, humilde, manso, obediente. ¿Y cómo va a sacar el mal del mundo? Con la Torah. ¿Qué enseñó Yeshua? El Evangelio no, la Torah. El Evangelio no existía todavía. La Torah. ¿Cuándo se dio el Evangelio? 200 años después. Entonces, tenía poder. ¿Qué Sí, tenía, cierto, ¿cuál es lo que tenía por poder? lo menos. La Torah. La Torah. ¿Y cuál más? Los libros proféticos. También el rollo. Ahora, dice acá en el 32. Y Yohanan vio una solemne declaración. He visto la presencia divina que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Fíjense que acá nos habla de la Shekinah. ¿Qué cosa es la Shekinah? No es el espíritu, eso no confundan. Shekinah es otra cosa. ¿Qué es, hermano Shalom, Shekinah? La gloria de Dios. Ya. ¿Y sobre quién? Excelente. ¿Y sobre quién bajó el poder? Sobre Yeshua. La pregunta. Si la Shekinah es como aire, Sí. ¿cómo puedes ver? No se le puede ver. Entonces, Es un ¿cómo puede espíritu. el escritor cómo puede decir que vio? No, pero no lo ha visto, porque el espíritu no se puede ver. Entonces lo que hay que entender es que es una simbología. Claro, sí. Es una simbología. O sea, su presencia es algo espiritual. Exacto. Lo sentimos en nosotros. Por ejemplo, hay personas que dicen, me quema el fuego de esto. Y pregunta, ¿alguien ha visto que ha caído fuego? No, pues, es solamente algo simbólico que representa la llenura de la presencia A de Dios. ver, hermano. Claro, como Dios Hermano, espíritu mire, es real. a ver, para que vea. Miren, si es que ve. ¿Qué sabe? ¿Qué ve? ¿Ve algo? Pero el aire no se puede ver. ¿Se ve? No No? se puede. O sea, solamente es que el hermano infla la boca, pero lo que sale de su boca eso no se puede ver. Lo tiras un papel de momento de viento, así, por donde viene el viento, ahí sí. No, pero el viento, ¿Por dónde viene el viento? no, pero el viento como tal no lo puedes ver. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender acá es que la Shekinah baja sobre Juan. ¿Y por qué como paloma? ¿Qué hace una paloma? Claro, vuela y también baja, ¿sí o no? Entonces la presencia de Dios baja de los mundos superiores, comenzando dentro de Cábala, Keter, corona, y baja a Jochma, sabiduría, columna derecha, viene a lo que es Binah, columna izquierda, Jorge, Sod, hasta llegar. Ese filótico, hermano, porque fíjate que dice, y yo vi bajar a la presencia de Dios como paloma. Entonces, una paloma, ¿cómo baja? Obviamente de arriba a abajo, ¿no? Y si la presencia de Dios ve volver a Yeshua y está viniendo de arriba para abajo, ¿de dónde va a partir? De la cabeza hasta abajo. Es por eso. La paloma ve del alto, ve al grano. Pero la pregunta es, ¿era una paloma? No. ¿Qué cosa nos está diciendo? Es figurado. Son la sefirot de Dios. La sefirot de Dios que está viniendo. ¿Por qué cree usted, hermano Shalom, que Yeshua podía conocer el pensamiento de la gente? Porque en él se ve desarrollar la sefirá de Jochma. Pregunta, Salomón, a ver cómo supo cuál mujer mentía. ¿Porque tenía poderes mágicos? No. Porque tenía Jochma, sabiduría. ¿Qué hace la Jochma? Discerne rápido. Y no solo Jochma, también tuvo Binah. ¿Qué significa Binah? Entendimiento. Para preguntar, maestro, si esta mujer se casó con 7 hombres y él dice, ustedes son ignorantes porque no se casarán, ¿cómo se llama eso? Entendimiento. Entonces, este es un maestro cabalista. Pero como la gente no entiende Cábala, le han convertido en Dios. Aquí Mal entendido. es un hecho. Realmente. Viene a ser nuestro maestro.
Es nuestro maestro, no es que viene, es nuestro maestro. Es. A ver. No, mire, el maestro de Nazaret es un cabalista. Totalmente. Y al ser un cabalista, Totalmente. enseñando Torah, entonces, ¿qué cosa viene a ser de nosotros? Maestro, Es maestro. nuestro maestro. Maestro. Otra cosa no podemos hablar. Rabán, Rabán. el más grande rabino de Claro. todos. Rabán. Así que, no hay cosa. Fíjate lo que dice el 34. Y yo, Juan, he visto y he dado solemne declaración que este es el juez supremo, que Elohim ha establecido sobre Israel. O sea que Yeshua es el representante que va a tener Dios. Bien. Ojo, no dice que es Dios, es el delegado, la autoridad de Dios. Otra palabra, un embajador en alto. Excelente. Es el más grande embajador. Representante. Es un embajador. Grande. Totalmente. Mire, hermano, Tiene potestad de autoridad. le voy a Claro, y se le dio eso acá. Continúa, hermano Juan. en el circo dice que Cristo está aquí, se ha puesto el ángel aquí. Eso está en el 15, eso dice, ¿no? Sí. Pero nosotros lo recibimos con plenitud. Y dice pleroma, o sea, plenitud. Es un indicio de ambiente gnóstico. Ay, mamacita. No hablamos de sábado. En el que fraguó el evangelio para los gnósticos. El pleroma es la unidad primordial del evangelio que emana cuando hay en el universo. ¿Cuánto hay en el universo? A través de una compleja escala óptica, descendente y desemboca en la materia. Es la única vez que aparece en el texto joánico. Fíjense que habla la palabra pleroma. ¿Y cómo aparece pleroma en el español? Plenitud. ¿En qué versículo aparece plenitud? En el 15 bien, como más. Pero me 15, Sí, 15 pero- y 16. Ahora, 15 dice. No, pero ¿dónde? Ah, sí, en el 16 dice plenitud. Sí. Porque de su plenitud tomamos gracia sobre gracia. Esa palabra plenitud en griego es pleroma. Y pleroma es la emanación máxima. O sea, por eso es que no es evidentemente Por gnóstico. eso habla de gnosticismo. Puro gnosticismo. Sí. Entonces estamos hablando de gnosticismo, lo que es cabalístico, realmente. La manifestación. Ah, muy buena pregunta. Mira la pregunta que se nos solo. ¿Es malo estudiar el gnosticismo? La pregunta. ¿La cábala es o no gnosticismo? Claro, de hecho. Es gnosticismo judío. Lo que pasa, aquí hay algo, Y ahora algo más revelador. la siguiente pregunta. Además, Estudiar la cábala, ahí le hago la pregunta a este hermano. Estudiar la cábala hebrea nos hará perder la salvación, traer otros demonios, etc. ¿O qué nos trae el código oculto de la cábala? ¿En qué nos beneficia estudiar la cábala, la geometría, el notaricón, los códigos de la Torah? ¿En qué nos beneficia? acá, tener un Traer buen, más luz. claro, más conocimiento. Más conocimiento. Más conocimiento de la verdad científica. Incluso, si alguien quiere conocer cosas, está en el código. Pero, hermano, yo Usamos estaba así diciendo, en numérico. cuando se estudia el gnóstico, en su trascendencia puede traspasar paredes. Entonces, Y Yeshua traspasó unos parejos. Ahí está el tema. desarrollo. O sea que es el nivel, hermano, más alto. Pero la pregunta es, ¿cuándo lograr ese nivel alto? Cuando el maestro ya dejó este mundo y trascendió de este mundo físico al otro plano. Entonces la pregunta que usted me hizo, ¿es malo estudiar el gnosticismo? La pregunta es, ¿qué clase de gnosticismo? ¿Gnosticismo judío o gnosticismo pagano? Pagano. Pagano es malo, no, yo me quedo con el gnosticismo judío, que es la cábala. Así de fácil. Hay gnosticismo, pero sí también hay iglesias gnósticas. No, claro, pero aclaremos que las iglesias gnósticas se basan en el gnosticismo pagano. Nosotros vamos al gnosticismo judío. ¿Cómo se llama el gnosticismo judío? Cábala. Y le pregunto a usted, hermano Shalom, ¿la cábala es mala o no? No es mala, es muy buena. Usamos las letras y sacamos la conclusión y encontramos el sentido de la palabra, Entonces la pregunta es, ¿hay dos tipos de cábala? Sí. el significado de la palabra. Lo que pasa, hermano, se le da un mal uso. Excelente. O sea, hay dos tipos de cábala. En otras palabras, el código, ¿no? Exacto. Hay dos tipos de cábala. Cábala kosher y cábala no kosher. Claro.
Hay dos tipos de gnosticismo: gnosticismo judío y gnosticismo pagano. El no kosher es No, eso ya es santería. Lo que pasa es que ahí se ponen a leer las cartas, ese no Ese es cosa de Torah, es el paganismo. paganismo. Claro, sí. Ese es paganismo. Pero nosotros estamos estudiando el gnosticismo judío. ¿Cómo se llama el gnosticismo judío? Kabbalah. Y vuelvo a la pregunta: ¿la Kabbalah, hermano, solo es malo? No, pues. Porque hacemos la geometría, el código, todo eso, y eso es verdad espiritual. Bueno, continuamos. No es malo. Lo que es malo es lo no kosher, ya es otra cosa, es muy distinto. Eso ya es otra cosa. Es otra nota. Cosas ya tipo culto. Claro, cosas que no son bíblicas. Ahora dice acá el 36. Viene con sus discípulos, 37, lo oyeron decir que hicieron a Yeshua. Ya. Mira, Yeshua les hace una pregunta: ¿qué busca? ¿Por qué Jesús o Yeshua le dice a los discípulos de Juan que busca? Si se supone que ellos ya conocían la Torah, ¿qué busca? ¿Sería o no que verdad está buscando? Ese versículo. Claro, están haciendo una pregunta directa, ¿no? Claro, 38, hermano Shalom. Claro. ¿Qué buscan? ¿Qué buscáis? Porque mira, Yeshua le dice a los alumnos de Juan que buscan. No, pero dice que lo oyeron y le siguieron, en el 27. Sí. Ya, lo oyeron y le siguieron. Eso lo siguen. ¿Qué buscáis? Ya. O sea, ¿por qué le siguen? ¿Qué buscas de mí? ¿Qué quieres? quieres de mí? ¿Qué quieres? ¿Qué buscas de mí? Claro. Pero la pregunta es: ¿él sabía o no qué buscaban? Claro. Entonces, ¿para qué le pregunto una cosa? Para saber qué nivel espiritual tienen estos o con qué nivel de alma se están acercando. ¿Dónde mora este hombre? Claro. Entonces le dijo: Rabino, ¿dónde tienes tu casa? Acá también hablar con Yeshiva. Aquí en esto dice: ¿dónde te alojas? Ya. Venid y verás. Mira, fíjate, hermano, acá en Damen Abraham dice: ¿dónde tienes tu yeshiva? Voy a ver qué dice el Nuevo Testamento judío de David Stern. Acá tengo el 38. 38 dice acá: Rabí, así, ¿dónde estás viviendo? La pregunta es: ahora, ¿por qué le preguntan dónde está viviendo? ¿Acaso no se había quedado en una casa? No. ¿Dónde estás viviendo a nivel espiritual? ¿Cómo te has hecho un gran sabio? ¿Cómo sabes? Yo también quiero aprender. Por eso, ¿dónde es tu casa? ¿Dónde vives? ¿Dónde moras? Porque yo también quiero morar ahí, en la Torah. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿No? ¿Cómo te has elevado? Y otro aspecto son filósofos Es que, hermano, todos guardan la Torah. Y lo que como estudiantes de la Torah quieren es un rabino que los lleve a un nivel de Torah alto. Por eso, a propósito, es la pregunta: ¿dónde vives? Porque ya sabes que tiene una casa, obviamente, no me preguntan eso. No. ¿Dónde vives a nivel espiritual? Es que a ellos no les interesa dónde vives. ¿O dónde duerme? ¿Dónde duerme? Les interesa dónde vive en su espiritualidad. Claro. Eso les interesa. ¿En qué nivel estás? ¿En qué nivel está vibrando el maestro? bajo o alto. Exacto. Pues son preguntas profundas. ¿No? Y mira lo que dice Yeshua: vengan, vean. ¿Qué significa ven? Primero, fíjense, ve y ve. Primero, ¿qué significa ver? Tienes que seguir el camino. El camino de la Torah. Ven. Sigue el camino de la Torah. Y ahora mira, ¿qué cosa? Las maravillas ocultas de la Torah. Ven y mira. La pregunta, hermano Juan: ¿acaso uno le dice eso cuando le abre la vista a los ciegos? Claro. Entonces la pregunta es: ¿estaban ciegos o no en el mundo espiritual? Está recontra ciego. Entonces acá les está abriendo los ojos al mundo espiritual, al mundo bíblico, al mundo... Se quedó aquel día, dice. Claro. Es que, a ver, vamos a analizar esta parte. Y se quedaron aquí. ¿Por qué se quedaron aquí? Porque si tú les invitas un manjar a una persona y le estás dando los manjares, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Y quedarte? Se va a quedar. Imagínate, hermano, que acá estuviera el Bergón. Claro. ¿Lo seguiríamos o no? Claro. ¿No? Igualito, si estuviera pues, Mario Sabán. Mario Sabán, igualito, doctor, ¿cómo está? Así es. Así es. Cuando una persona ve a un maestro, quiere quedar con ese maestro porque quiere aprender de ese maestro. Entonces la pregunta es: ¿tenían o no al Moisés de la Torah de Dios? Claro, de hecho.
por eso están quedando acá. Es un hecho. Claro. Fíjense lo que dice el 40. Uno de los que habían oído a Yohanan y habían seguido a Yeshua era André, el hermano del jefe. Fíjense que el primero que escucha la palabra no es Pedro, es Andrés. André. Ahora fíjense que este siguió a Yeshua. ¿Y qué significa seguir a Yeshua? Seguir su enseñanza, seguir su camino. Sí, profundo. Y fíjate, hermano, que este Andrés no es envidioso. Mira lo que dice el 41. Mira, entra al 41 y dice, y primero Andrés fue a buscar a su hermano Simón. Pregunta, ¿por qué Andrés, el pescador, va a buscar a Pedro, el otro pescador? Pregunta, ¿Andrés había ya sido iluminado o no estando con Yeshua? Ya, pues. ¿Y quería que su hermano también se ilumine o no? Pero acá, ahí en el 41 dice, en 41 dice, hemos encontrado al Mashiach. Ahora la pregunta es, ¿y por qué Andrés sabe que Yeshua es el Mashiach? Porque ya se le abrió el ojo. Se le abierta el ojo. El ojo de ver. O sea, lo que estaba ciego, se le abierta el ojo. Claro. Y ahora ya puede ver quién es el que lo tiene enfrente. Claro. O sea, por eso en el 39 dice, venid y ved. Sígueme y mira. Abre los ojos. Conóceme a mí. A ver, aquí, hermano, a ver, ¿qué ojos se le abrieron en este? Los ojos espirituales. A ver, Los ojos de vamos, vamos. Bueno, ¿cuál es realmente el ojo que se abrió ese día? Los ojos, los ojos del alma. ¿verdad? ¿Cuáles son esos ojos espirituales? ¿Verdad? ¿Cuáles son esos ojos? Estos ojos. Adentro del pueblo interno. El hombre espiritual tiene también sus ojos. Claro. Esos son los ojos que se han sido activados. Claro. ¿Por qué no usted que cuando Yeshua resucita, hay algunos discípulos que están yendo a Galilea y Yeshua dice al hombre, dice, ¿por qué están llorando? No, es que ha sido muerto Yeshua en Nazaret, y les abre la Torá y les hace leer la Torá y ellos dicen que su corazón ardía y recién le fueron abiertos los ojos y se dieron cuenta que el que caminaba con ellos era el maestro. O sea, una cosa es estos ojos físicos y otra cosa son los ojos Espirituales. O sea, pero ahí hay un desarrollo, hermano. Entonces lo que el maestro quiere es que se activen o no los ojos espirituales. Claro, sí. Pero ahí hay un desarrollo, hermano. Ahí trabaja una glándula. Por muy pecador que sea uno, ¿Qué le pasó, hermano? debe encontrar sus palabras de Yeshua ¿Qué le pasó a Jesse? y trae liberación. Pregúntanos, ¿qué le pasó a Jesse? El sirviente de Eliseo. Se le abrieron o no los ojos. ¡Ay, nos están rodeando! Y Eliseo, abre los ojos a ese tonto. Y el creador le abre los ojos a Jesse y ve las ruedas de fuego flotando, ve los ojos flotando ahí para protegerlo. Pero Eliseo sí lo podía ver porque tenía el ojo abierto. En cambio el otro, Jesse, tenía el ojo cerrado. Claro. Entonces la pregunta es, ¿a quién le fue abierto los ojos en el 40? A Andrés. Y Andrés no fue egoísta. Quiso que su hermano Pedro también sea iluminado. Que también se le abre el ojo para darse cuenta quién es el que tiene al frente. Y por eso dice Mashiach, que es el ungido de Adonai. ¿Quién no quiere aprender de un gran maestro? Por supuesto. Todos. Fíjese, el 42. Y Andrés llevó a Pedro con Yeshua. Fíjate, mirándole Yeshua fijamente le dijo, tú eres Simón ben Yohanan. Tú serás llamado Keita. Pregunta. ¿Cómo sabía Jesús? ¿Cómo sabía Jesús o Yeshua que el Simón era el hijo de Juan o de Yohanan? No, papá. Fíjate que hemos estudiado acá que le fueron activadas la sabiduría, el entendimiento. Entonces, ya, lo pudo rápidamente saber. ¿Por qué? Porque tenía los ojos abiertos. Tenía la sabiduría ya completa, porque en ese momento que se le activa la sefirot, en ese momento todo se activa en el maestro. Cualquier persona, por ejemplo, viene una persona que tú miras y ya sabes que ¿Cuál es su interés? su deseo.
Mejor dicho, para que entiendas, es como que todos nosotros estuviéramos ahorita por una venta o por la luz apagada. Y cuando el hermano Juan va a prender la luz, ¿qué va a pasar? Cuando el foco se prenda, la primera impresión que nuestros ojos van a tener es hacer así, porque la luz va a ser tan fuerte que como estamos acostumbrados a la oscuridad, los ojos van a comenzar a lagrimear con el toque, porque no están acostumbrados a la luz. Pero poco a poco los ojos se van a acostumbrar a la luz y van a poder mirar la luz. Entonces la pregunta es, para que Yeshua sepa que él es el hijo de Juan, es porque ya se le habían activado los ojos espirituales. Y ahora viene otra pregunta, ¿por qué le llamas Haselah? ¿Por qué le llamas piedra? No, es que acá no habla de ninguna iglesia. Acá la pregunta es por qué en este versículo lo llama piedra. Tiene que haber un porqué. ¿Cómo es una piedra? A ver, duro. ¿Es dura? Acá está hablando del corazón. Es el corazón de Pedro. El corazón de Pedro era duro. Es una piedra. Roca lo dijo. ¿Por qué crees que Pedro en el Getsemaní agarra una sica y le corta la oreja a Malco? La pregunta es ¿cómo está el corazón de Pedro para cortar una sica y cortarle la oreja a otra persona? Estaba duro. No estaba convertido. No estaba Bien convertido. transformado. Todavía era seguidor, no. Seguidor, pero no arrepentido. No había transformación. No había una transformación No había espiritual. un tipo. Así es. No, pero no solo eso, sino que Pedro te le dice al maestro, aunque todos te nieguen, este pechito va contigo a la cruz. ¿Y qué pasó que dijo Yeshua? Se dio cuenta, le discernió con la sefirá de Biná, entendimiento. Antes de que canten los anunciadores del templo, habrás negado conocerme 3 veces. ¿Cómo estaba el corazón de Pedro? Piedra. Entonces, ¿por qué le llama piedra? Porque su corazón era una piedra. Era duro. Internamente era duro. O sea, en otras palabras, lo estaba discerniendo internamente. Al toque lo discernió. Tú serás como piedra. Es igual, mira, te voy a decir una cosa. Yo auténticamente, por ejemplo, aquí, por ejemplo, yo puedo discernir cuánta duda hay acerca de lo que estamos hablando. Claro. ¿Cuánta incredulidad? Cuánta incredulidad. Y yo puedo discernir eso. Claro. Entonces, para Jesús, siendo un maestro cabalista, Totalmente. podría haber discernido Al eso. toque, nomás porque el ojo ya está abierto. Claro, de hecho, es un hecho. Ahora, ¿por qué dices eso? Porque si para nosotros realmente estamos aprendiendo la Torah, estamos aprendiendo, podemos discernir el maestro que tenía. Su nivel espiritual era demasiado elevado. Entonces, sí. de hecho, ¿sí o no? ¿O me equivoco, no? Totalmente. ¿Y cómo conocía hasta la mente, no? Es que porque, mira, acá comienza el hermano, Keter, corona. ¿Cómo se llama este de acá? Jochma. ¿Y qué significa Jochma? Sabiduría. El sabio discierne. ¿Y cómo se llama este de acá? Biná, entendimiento. O sea, tú lees y puedes entender de una manera profunda. Por eso él hablaba como los que tienen qué cosa, autoridad. ¿Y por qué tenía autoridad? Porque leía la Torah, hermano, y se metió a un nivel profundo en la Torah. Cosa que los demás maestros que pertenecían a Gilei y Shammai no lo podían. Fue escogido por Adonai. Fue activado, iluminado por lo que se creó. Ahora, la pregunta es, hoy en la actualidad, ¿puedes activar la descifrar? Totalmente, sí, lo puedes activar, lo puedes llevar, pero acá hay algo. Lo único que quiere es someterse A la a Torah. la Torah. Totalmente. Y ahora con las letras hebreas, Permutado. ahora, eso es bueno, eso es lo que yo creo y pienso y que eso es posible. Ahora Que se puede sanar a un enfermo con las letras hebreas. total, sí, por supuesto. Se puede tener trabajo con eso, claro que sí. Totalmente. Entonces, ¿por qué? Porque eso es poder de Dios. Es a través de la palabra. La palabra Es poder de Dios. O sea, si en nosotros hay algo más, no lo conocemos. certificado. Y ponerlo pues decir, en el camino de Señor. En el camino del. Ahora, fíjense, hermano, que en el 43
Yeshua le dice a Felipe, Como humano podemos fallar. él también. Podemos fallar, pero no, nuestra falla no sea. No, claro, de hecho. Ahora, fíjense hermano que el 43 Yeshua le dice a Felipe, sigue. ¿Qué significa sigue? No solamente que voy detrás de ti. No. Ven y aprende de mí esa Torah. Ven, te enseñaré a hacer la voluntad que está. Te enseñaré a encontrar los tesoros ocultos de la Torah. Los tesoros de Hashem por medio de la Torah. Y están en la Torah, no es otro libro, sigue siendo la Torah. Bien, ahora fíjese que Felipe en el 45 también va a ser iluminado. ¿Y cómo sabemos que Felipe va a ser iluminado? ¿Qué dice Deuteronomio? Levantaré un profeta como ti entre tus hermanos. La pregunta es, ¿ese profeta o esos profetas que iba a levantar el Eterno iban a ser o no iluminados? Claro. Entonces fíjense que Felipe le dice a Natanael, hemos hallado aquel de quien escribió Moshe en la Torá y de quien se habla los Neviim, a Yeshua, Bar Yosef, de Nazaret. Y todavía, y ahí de Nazaret puede salir algo bueno. Lo que pasa, hermano, es de que Natanael todavía no había sido iluminado, todavía seguía dormido espiritualmente. En cambio, Felipe, al haber seguido y aprendido el maestro, ya sus ojos espirituales, Ya tenía un desarrollo. o sea, está hablando, hermano, uno con los ojos abiertos, con uno con los ojos cerrados. Ahora, vamos a ver en qué momento se le abren los ojos a Natanael. Cuando Yeshua ve a Natanael, le dice, Ginei, un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Cómo sabía Yeshua que este Natanael no decía ningún engaño? ¿Cómo supo él que no decía ningún engaño? ¿Qué sefirá activó el maestro para darse cuenta que él no decía ningún engaño? Ahí también es entendimiento. Binah, entendimiento. Así es. Ya vuelvo. Y ahí está ya. Entonces, tenemos acá presente que Yeshua le da una palabra poderosa a Natanael. Porque Natanael un poquito se le activó al maestro en el versículo 46. Nazaret. ¿Qué Nazaret? Eso es del norte. Eso no vale nada. O sea, prácticamente ninguneando. Lo está despreciando. Lo está ninguneando. Sí. Está ninguneando en el 46. Pero Yeshua le hace probar una probadita de lo que es la iluminación. Y fíjese que Natanael se va a quedar con la boca abierta y va a preguntar, tú, en el 48, ¿de dónde me conoces a mí? O sea, ¿cómo sabes tú que yo no digo engaño? ¿Quién te dijo mi vida? ¿Quién te contó a qué hago? La pregunta es, ¿por qué Natanael se quedó con la boca abierta? Mira, Porque el hijo estaba debajo de la higuera. mira, claro, pero hay una cosa. La pregunta es, ¿cómo lo vio? ¿Cómo lo vio? Ahora, acá hay algo que nosotros tenemos que ver. ¿Cómo se ve a una persona? ¿Cómo describir a una persona? Mediante qué? La visión. Visión, imaginación. Imaginación, proyección mental. Proyección mental. Pero no solamente proyección. Si el maestro estaba lleno de amor, ¿qué había? Luz. Luz. Por lo tanto, esa luz se reflejaba. Se reflejaba. Sí. Por eso, hermano, que dice en el 48, antes que te llamara Felipe, vi que estabas haciendo tu tefilá de shacharit debajo de la higuera. ¿Qué significa? Que Felipe estaba haciendo sus oraciones. ¿Y qué hacían los judíos del segundo templo cuando estaban abajo de una higuera? ¿Estudiaban qué cosa? La Torah. O sea, Yeshua le dice que en él no hay engaño porque ese Señor estudia la Torah. Aunque dormido, aunque con los ojos cerrados, estudia la Torah. Y recién Natanael, ahí va a ser abiertos los ojos de Natanael. Decir, no, este hombre es muy sabio. Este hombre es muy sabio. Dice. Ahí le pregunta, ¿tú eres el Hijo de Dios? ¿Tú eres el Rey de Israel? Ya se le abrieron los ojos. Claro, por supuesto. Acá en el 49 ya, así como al tonto de 10 se le han abierto los ojos, a Natanael también se le abren los ojos. Y ya no veo un humilde carpintero de Galilea. Espiritualmente veo un hombre con corona, con el Keter. Ahí se puede el rey de Israel. Claro, Melech, porque un Melech, ¿qué cosa tiene? Ahora viene la pregunta.
En el mundo espiritual Yeshua Corona y tendría, autoridad. claro, pero habría visto no la corona de Yeshua. Claro, ya lo había visto, ya. Totalmente. Keter, ya lo había visto. Tremendo. La pregunta es, ¿se puede ver la energía desprendida del cuerpo hermano? Se puede, hay personas, hermanos, que ven el agua. Por eso, Sí se es puede. ahora. Sí, sí se puede ver. Se puede. Incluso el color también que tiene. Claro, se puede. Entonces, ¿qué hizo? ¿Vio o no vio? Lo vio. A él sí se convenció que no era un ser humano común y corriente, sino que era el elegido de Adonai. Así es. Pero Yeshua lo va a corregir, le dice que porque te dije que yo te vi haciendo recién crees. No, cosas mayores que estas verás. ¿Cuándo? Cuando me sigas y aprendas de mí, vas a ser más iluminado. O sea, si con eso tú has sido iluminado, sígueme y vas a ser más iluminado todavía. Vas a ver más misterios, más secretos espirituales. Mire, y en el 51 ahí añadió, en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. ¿Eso está ahí? Sí, eso está en el 51. Ahora, analizando, fíjense que acá está apelando Yeshua al libro de Génesis, cuando dice que Jacob vio ángeles que subían y bajaban. Entonces la pregunta es, ¿cuáles serían esos ángeles que suben y bajan del Mesías? Sus enseñanzas, su elevación espiritual. Sube a la presencia de Dios y baja. Otra vez, sube y baja, sube y baja. Entonces, este es un libro eminentemente gnóstico cabalístico, sin duda alguna. Es gnóstico cabalístico. Mire, acá algo. Lean. Le voy a leer esto que dice en el 40. Dice, ¿cuál es el rey armónico que presenta la expresión como artículo rey Israel, teniendo en cuenta el desapego de los americanos? El desapego, o sea que no se aferraba, No se apegaba a los americanos. Ahora, mire, los sinópticos lo tratan, por cierto, de rey que solo lo ponen en boca de quienes se unan de Jesús en la cruz. Eso, ya. Ahora, se usa la fórmula Mesías rey también en la boca de los adversarios. Esto significa que el Jesús careciera de pretensiones rey y simplemente los evangelistas buscan ante velar las implicancias políticas del título rey en el contexto greco-romano. La confesión natural de la confesión de Natanael remite al Salmo 2.6 y al Salmo 7 de carácter mesiánico. A ver, hermano, fíjate Salmo 2.6 y Salmo 7, ¿no? Sí. Hermano, letra el Salmo 2.6. Queremos ver lo que dice el Salmo 2.6. Por eso yo digo, este libro es eminentemente pura cábala. El libro de Juan es pura cábala. Allá cerca del Mesías. 2.6, hermano. Salmo 2.6 dice, pero yo te he puesto un rey sobre Sion, el santo monte. 2.6. Y el Salmo 7, ¿qué versículo lo dice? No dice nada. Hermano, solo, ¿el Salmo 7 es grande o chiquito? Para que leas rápidamente el Salmo 7. ¿Es grande o chiquito? Es grande, creo. Lleva 17 versículos. 17 nomás. ¿Quién? Dale una leyenda rápido. Ya. A ver, vamos a escuchar. Adonai, Dios mío, de ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya en ti que libre. Adonai, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mí manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persigue el enemigo, mi alma, y no cánsela, dice. Huelle en tierra mi vida, y aún ponme en el polvo. Levántate, oh Adonai, en tu vida, álzate en contra de la furia de mí, anunciadores. Despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuelves a sentarte en ello. Adonai juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Adonai, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. A mi justicia. Perezca ahora la maldad de los que inicuos, más estableces tú al justo. Pero el Dios justo
prueba la mente y el corazón. Excelente, ahí está la clave. Ahí está la clave. La mente y el corazón de quién? Del creyente, del piadoso. Y el escudo está en Elohim, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo. Dios está airado contra el impío todos los días. Y no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Y aquí el impío concibió maldad, se empeñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo acabado y lo ha ahondado, y el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Adonai conforme a su justicia y cantaré al nombre de Adonai, el Altísimo. Usted leyó un pasaje que decía algo del corazón, algo de la mente y del corazón. Ese es salva a los rectos de corazón. Ya, entonces, es el 10. El 10. Salmo 10. Entonces entendemos que acá el maestro lo que tiene que hacer es trabajar en esas personas para que tengan un corazón limpio. Claro, pero en el 7 también de la creación del pueblo. O sea, está hablando algo de una nueva estructura. Una nueva creación. Una nueva creación. Claro, claro. Entonces yo creo que trae bastantes cosas interesantes en el primer capítulo del Evangelio de Juan. Muy interesantes. ¿Verdad que Dios es? Persigue el enemigo mi alma y alcanza el pueblo. Güey, entierra mi vida y mi honra póngala en el pueblo. Levanta tu Adonai en tu vida. Hazle contra los hijos de mis agresores. O sea, teníamos que razón. Ah, por supuesto. Claro. Sí está hablando. Y la pregunta de los abusadores, ¿son internos o externos? Internos. Teníamos que hablar de Tribulaciones, pruebas. David prepara este salmo, ¿no? Pero fíjese que el hermano Juan se lo está pidiendo que lo lea por una razón. Porque el maestro dice, de cierto digo que veréis el cielo abierto y ángeles se bajan al cielo. Eso significa que la gente de corazón limpio, ¿cómo dijo corazón limpio? ¿Qué más? Mente, esa parte es clave. Corazón limpio y mente renovada. Y escudo está en Dios. Dice que El capítulo se salva a los rectos de corazón. Rectos de corazón. Rectos de corazón. Rectos de Que corazón. salva a los rectos de corazón. Entonces, ¿quiénes son? Dios es juez justo. ¿Ya? O sea, los rectos de corazón. Él es el que salva. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son aquellos que pueden ver ángeles subiendo y bajando? Los rectos de corazón. Ellos son los que pueden ver el mundo espiritual. Ahora viene la pregunta, ¿los inicuos de corazón podrán ver ángeles bajando? No. No ve nada. Si no ven ángeles, ¿qué cosa ven? Demonios. Entonces, ahí tiene su respuesta. ¿Por qué el hermano vio a los demonios saltando o al diablo saltando? Porque vio Su corazón está su sucio. corazón está inicuo, está en el salvo. Por eso tú dices, tú has visto a demonios, Satanás, porque tu corazón ¿cómo estaba? Cochino, inicuo. Mentalmente lo está viendo, ¿no? Pues claro, o sea, él y dice, no, pero es que yo lo he visto y como yo lo he visto, lo has visto Yo tú creo. porque tu corazón está sucio. Acá que dice Jesús. Salmo, Si tú quieres ver ángeles. 7, versículo 9 o 10. Claro. Entonces la pregunta es, ¿quién es aquel que va a ver ángeles subiendo y bajando? Aquel que tenga el corazón limpio. Entonces la contraparte, y el que ve demonios, ¿cómo está su corazón? Cochino. Ahora ya sabemos por qué la gente, y estamos bíblicamente, por qué la gente no ve ángeles subiendo y bajando, sino, como dice el hermano, los rectos de corazón, no 2, 7, ¿qué no dijo? Sí, 7, 10. 7:10. El Salmo 7:10, Rubén, para que tú leas a la gente, ¿por qué ven demonios? Porque su corazón, ¿cómo está? Chino. Mi escudo está en Dios. Mi escudo está en Dios. Que salva a los rectos de corazón. Entonces la pregunta, hermano, es, Entonces, el recto de corazón verá demonios. no, pero no puede ver en la vida. ¿Qué cosa va a ver? Malaquín ángel. Entonces la pregunta es, ¿y los hermanos que dicen que fueron llevados al infierno, que vieron al diablo las voces? ¿Cómo está el corazón de esa gente? Cochino, fe. No son rectos de corazón, son impíos de corazón. Entonces ya tenemos la respuesta de por qué la gente ve ángeles y ve demonios. Está claro en la Biblia. Entonces, más bien, el que ve demonios tiene que preocuparse, tiene que decir, examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos. Eso ya es el Salmo 51. Exactamente. Claro. No Exactamente. quites de mí, Señor mi Dios. Pide.
rectifícame, Exactamente. pon en mí un nuevo espíritu. Pero en eso, grábalo, hermano, y apúntalo. Cada vez que alguien que te diga, veo demonios, ya. Salmo 7:10. ¿Por qué ven los demonios? Porque tu corazón no está recto. Como el hermano Isaac Betel vino un día que había visto. No, pero ¿por qué, hermano? Pero el hermano cuando él estaba metido en En la santería. santería, en cosas que Pero no eran como... y la pregunta es, cuando dejó de estar en esos, continuó viendo, ya no puede. ¿Por qué? Porque desapareció la inclinación al mal. Claro. Entonces, Rubén, la pregunta es, la gente mala, escúchame, la gente pecadora, ¿puede ver demonios o no? Escucha lo que estoy diciendo, la gente mala, la gente pecadora, ¿puede ver a Satanás y a los demonios? Ahora hago otra pregunta. La gente buena, de buen corazón, Salmo 7:10, ¿podrá ver a los demonios? Porque su corazón está limpio, pero no puede ver cochinada, tiene que ver la luz de Dios. Entonces ya tienes la respuesta. ¿Por qué la gente ve a Satanás como orangután, como camelito, como palomita o como mariposita? Mira que esto Es profundo, hermano. Es profundo. Son verdades espirituales que están en la Biblia. No hay pierde. A veces nosotros, lo que pasa es que, bueno, esto lo estamos haciendo. Cambiamos nuestro Claro, lo que ves es un programa que pone. Sombra blanca. Ya, la pregunta es, ¿esa sombra blanca te trae paz o te trae miedo? Entonces, ¿cómo está tu corazón? Dime. Si la sombra blanca te trae miedo, ¿cómo está tu corazón? Si trae paz, gozo, alegría. Es que el altar te dice, gracias Padre, que aparezcan más sombras blancas para que tú demuestres que tú estás conmigo y que mi vida espiritual es agradable a tus ojos. Claro. En cambio, si te da miedo, si te pone así como gallina, todo eso, es porque el corazón está sucio. Ya tiene la respuesta por qué la gente ve demonios, ¿eh? Salmo 7:10 y Juan 1:51. No va a llorar. El Antiguo Testamento no ha dicho. Ya, y Juan 1:51 es el Antiguo Testamento. No, nuevo. ¿Qué dice? Veréis al Hijo del Hombre subir y bajar ángeles. ¿Cuándo ves subir y bajar ángeles? Cuando tu corazón está limpio. Claro. Pero no solo, ¿usted alguna vez, en el momento que ha estado bien delante de Dios, ha visto alguna vez algún demonio? Ahí tiene la respuesta. ¿Por qué no la ha visto? Porque está bien delante de Dios. Ahora, si el Pero hermano... si uno falla, ahí sí, ahí sí. realmente cosas malas, malos pensamientos. Ahí recién aparecen los registros de muerte. Es cierto que dice que es cierto. ¿Perdón? Es cierto que dice que es cierto. Ya, buena pregunta. Con esta vamos a finalizar. Es cierto que dice que es cierto. En el judaísmo sí se cree que sí es cierto. A ver, Una chica está hablando. hermano. El Padre Nuestro dice Shema Shamay. Avinu Besheva Shammai. Padre nuestro que estás en los 7 cielos. Sí, eso nunca lo dice. Tiene razón. Por eso. Sí, tiene razón. Y después dijo, está bien, el internet se para, pues tuvo que apagar lo que cuando no se para y así que dijo que los muertos están flotando en el aire, dice. Ya, si los muertos están flotando en el aire, ¿qué es lo que ella está mirando? Fantasmas. La pregunta, si está mirando fantasmas flotando, ¿cómo está su corazón? ¿Limpio o sucio? Inmediatamente posible. Mira, te voy a decir. Sigue grabando, ¿no? Sigue grabando. Sí, está grabando. Después pueden cortar. Pero esto no... Ya, entonces Sí. vamos a dar por concluida la reunión. Agradecemos a todos, lo vemos en el siguiente Shabbat con la bendición de Adonai. Así que nos despedimos y estamos hasta una segunda oportunidad. Shalom Alejem.